Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy, como siempre, traigo una porción de la escritura, una porción de la palabra de parte del Señor para nuestras vidas. No se les olvide, mis amados, que el deseo más grande del corazón de Dios es ayudarnos a crecer a nosotros hasta que alcancemos la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así que en ese hasta hay un proceso muy largo, un proceso que para muchos de nosotros va a tomar toda una vida, o un proceso que para muchos de nosotros va a ser un poco más corto. Lo importante, mi amado, sea rápido o sea corto, es que todos y cada uno de nosotros podamos llegar a la meta, podamos terminar esta carrera en victoria, podamos perseverar hasta el fin, porque al fin, mis amados, es donde está la promesa de Dios. Hoy traigo un tema fuerte, un tema que nos acoge especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo muy difícil, donde se ha convertido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en un club. Se ha convertido en un sitio de reuniones emocionales donde se llevan mensajes moralistas, pero que no se lleva la palabra de Dios. Y la escritura, previendo todas estas cosas, sabiendo que todo esto iba a suceder, desde el principio Dios entonces dejó hombres sabios para que a través de la sabiduría de ellos, todos nosotros llegáramos hasta la estatura de Jesucristo. Uno de esos grandes pensantes, de esos grandes hombres de la historia, fue el rey Salomón. Este rey Salomón fue conocido por muchos por causa de su gran sabiduría. La misma reina de Saba dijo de él que no conocía a un hombre tan sabio como él, que él no era ni la mitad de lo que le habían dicho a ella. En otras palabras, la sabiduría de él sobrepasaba todas las cosas. Dios también habla acerca del rey Salomón. Mira cómo Dios ve al rey Salomón. Primero de Reyes, capítulo 3, verso 12, dice: Jehová Dios de los ejércitos hablando acerca de Salomón. Dice la escritura: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto, preste atención a esto, por favor, es muy importante. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Mi amado, ahí no hay Albert Einstein, ahí no hay, no me ponga nadie, papi. Sobra, está fuera de la lista. El hombre más sabio delante de los ojos del Señor es Salomón. Estamos hablando de hombres nacidos de padre y madre humanos, porque sabemos que en sabiduría pues nadie sobrepasa a nuestro Señor Jesucristo. Pero un hombre, nadie puede, como hombre, nadie puede superar la sabiduría de Salomón. No habrá nadie como él. Mi amado, si Dios dice esto de Salomón, yo creo que nosotros deberíamos ponerlo en consideración para nuestras vidas. Yo creo que también sería sabio de nuestra parte atender a las palabras que Salomón trajo para nosotros. Yo creo que eso sería sabio. Porque, mi amado, yo quiero que sepa que esta sabiduría que recibió Salomón no es nada más ni nada menos que la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Así que sería interesante que nosotros como cuerpo de Cristo atendamos a la voz de este sabio como a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque son dadas a través del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es sabio, y si Salomón fue un hombre sabio, ¿quién escribió el libro de los Proverbios? Los Proverbios de Salomón. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 7. Mira lo que dice: no seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Jehová y apártate del mal. Mi amado, la invitación de parte del Señor para nosotros, como lo dice ahí mismo Proverbios capítulo 3, también lo dice el verso 5, es que nosotros nos apartemos de nuestra propia opinión, entonces no nos apoyemos en nuestra propia confianza, en nuestra propia sabiduría. Si nosotros, no entendiendo las palabras de parte del Espíritu Santo a través del hombre más sabio sobre la faz de la tierra, si nosotros no atendiendo a esas palabras, confiáramos en cada uno de nosotros, en lo que nosotros creemos ser o tener, entonces eso sería equivalente a tener una falsa confidencia en sí mismo. A ver si me hago entender. Confidencia es, en inglés es fácil de explicarlo, es be confident about yourself. Confidente es una persona que está muy segura de sí misma. Dice, yo sé lo que yo sé, y eso es bueno hasta cierto punto, cuando tú lo que tienes es palabra de Dios. Pero muchas veces, mi amado, nosotros pasamos el límite al punto que eso se convierte en una falsa confidencia. En otras palabras, nosotros entonces comenzamos a confiar demasiado en nosotros mismos y desechamos la palabra del Señor. Esto de confiar en nosotros mismos es como confiar en algo que yo creo que conozco, pero que en realidad no está de acuerdo a la escritura. En otras palabras, que cuando nosotros pasamos lo que creemos saber a la luz de la escritura, nos vamos a dar cuenta que es contrario o que está equivocado. A eso se le llama una falsa confidencialidad, una falsa seguridad. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El hombre más sabio del mundo nos dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenga cuidado de pasar la línea de la seguridad. Mira esta escritura que es muy importante. Empezando por esto, porque Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis amados, a través de toda la escritura, por todos los verdaderos hombres de Dios, hombres sabios de Dios, nosotros vemos una exhortación para que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios, que no confiemos en nuestra propia prudencia, que no seamos nosotros mismos los que establezcamos los límites del conocimiento, sino que por el contrario permitamos que sea el Espíritu Santo el que regule su propia palabra. El Espíritu Santo entonces pondrá el límite a la escritura. Él dirá cuándo sí, cuándo no, cuándo demasiado, cuándo no es suficiente. ¿Cuáles son los términos de la palabra? Lo va a establecer el mismo Espíritu Santo de Dios. Y es que, mi amado, hay una razón muy importante para esto de no tener un concepto más alto de nosotros mismos. Mira esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 4, dice la escritura. Pablo, una vez más, hablándole a la iglesia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mi amado, permítame decirle que este es el tiempo que a nosotros nos está tocando vivir.
Un tiempo donde las personas ya no quieren sufrir la sana doctrina, porque cree que este templo no está lleno como debería estar, porque la gente no sufre la sana doctrina. Porque cuando la palabra empieza a corregir las sendas de sus veredas, ellos dicen, esto es demasiado fuerte para mí. Yo no quiero esto es demasiado para mí, yo no lo puedo soportar. Yo lo que quería oír era que me hablaran a mis emociones, que me hablaran a mi corazoncito, que me hablaran del dinero. Lo que está ahora de moda es el dinero. Dios es el dueño del oro y la plata. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Por qué no me hablan de eso? Mi amado, este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Siéntase gozoso de que tú eres uno de esos pocos que realmente quebrantas tu corazón delante de la presencia del Señor y que te dejas moldear por Él. Porque tristemente la gran mayoría de las personas que vemos en estas últimas generaciones son personas que van a acudir a estos sitios donde lo que les quieren enseñar es esto, mentiras, comezón de oír por los falsos maestros. Les enseñan cuentos, historietas, fábulas y nunca la palabra de Dios. Mis amados, si la palabra de Dios no hace una separación de lo real y de lo fantasioso en nuestras vidas, entonces lo que nosotros estamos viviendo es un cuento. Porque la palabra de Dios tiene un propósito, separar lo que es de lo que no es. Y si eso es así, mi amado, déjeme decirle que solamente hay dos razones por las cuales nosotros no podamos estar viviendo esa separación de lo real y de lo irreal en nuestras vidas. Una de las razones es sencillamente que no hemos nacido de nuevo. Aquella persona que no ha tenido un nuevo nacimiento, mire mi amado, no puede entender lo natural de lo espiritual, no puede discernir una cosa de la otra. Y la otra razón es para aquellos que han llegado al conocimiento de la palabra de Dios, es que por su propia sabiduría, por su propio conocimiento, han cauterizado al Espíritu Santo de Dios. Esos son los que están pasando la línea. Esos son los que están haciéndose sabios en su propia opinión y cauterizan la conciencia. Le callan la boca al Espíritu Santo y creen que saben más que Él o más que Dios. Por ende, todos estos maestros y pastores que se amontonarán allí traerán predicaciones, mis amados, que van dirigidas hacia las emociones, pero nunca para que seamos edificados, transformados o perfeccionados hasta que lleguemos a la estatura de Jesucristo. Y es por esa razón, mis amados, que el diablo tiene un papel en nuestras vidas. Aunque usted no lo crea, él tiene un papel importante en nuestras vidas. No es un papel bueno, por el contrario, es un papel antagónico, contrario a la voluntad divina. Mientras Dios quiere edificarnos, ayudarnos a crecer, fortalecernos, el diablo lo que quiere es destruirnos. Y él comienza minando nuestras vidas. Lo poquito de palabra que nosotros tengamos, él empieza a socavarlo, a quitarle la base para que se desplome, para que se caiga. Y la forma de hacerlo, y nosotros ya conocemos cómo el diablo opera, es que él imita todas las cosas que Dios creó, incluyendo aún su propia palabra. El diablo es el único, mis amados, que nosotros vemos que tuerce la palabra de Dios, la manipula, la controla, le cambia el sentido a la escritura, o le añade o le quita. Ahora, sale una pregunta a relucir. ¿Cómo entonces, como cristiano, yo puedo descubrir esa imitación del diablo? ¿Cómo yo puedo reconocer que yo tenga esa falsa confidencia en mi vida? En otras palabras, que el diablo esté sembrando esa semilla pervertida dentro de mi corazón y dentro de mi mente.
para que entonces yo sea confundido y yo esté viviendo bajo una falsa realidad. No la realidad bíblica, no la realidad divina, pero la realidad que cada uno de nosotros nos ponemos en nuestra cabeza. ¿Cómo podríamos nosotros descubrirlo? Mira esto. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 8. Qué bonito es. Dice la palabra, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Mis amados, la única manera que nosotros como cristianos tenemos para darnos cuenta si estamos confiando demasiado en nosotros mismos, si tenemos esta falsa seguridad en nosotros mismos, somos sabios en nuestra propia opinión, es yendo más a la escritura, conociendo más la escritura. Porque la escritura es ese espejo que muestra lo que nosotros somos en nuestra alma. Desnuda completamente todo nuestro ser. Por eso dice la escritura, tú nada puedes hacer en contra de la verdad si tú no tienes la verdad. Cuando entonces tú tienes Biblia en tu mente y en tu corazón, en abundancia, lo que no es real se caerá de ti, se apartará de ti. Tú podrás reconocer entonces si has sido demasiado confiado en tu propia prudencia. Esta falsa seguridad que viene a nosotros los cristianos, esta falsa confianza, la cual el hombre más sabio de la tierra nos dijo que nosotros no deberíamos tener, tiene un origen. Comenzó en un punto. Romanos capítulo 2, verso del 1 al 3, dice la escritura. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mi amado, hay 4 tipos de hombres y este es el primer hombre. Esta es la primera forma que nosotros podemos reconocer si hay una falsa confidencia en nosotros. Este primer hombre es el hombre que se cree justo. El hombre que se cree justo se la pasa juzgando a todo el mundo. Todo el mundo se va para el infierno, menos él, aunque él haga lo mismo. Porque a los ojos de él está haciendo bien, los demás están mal. Si yo lo hago, no es pecado. Si los demás lo hacen, oh, te condenaste, te fuiste para el infierno. Perdón, eso es ser sabio en su propia opinión. Su propia opinión. ¿Qué tal si le preguntáramos a otra persona cómo los demás me ven a mí? Pero ellos no lo van a admitir. No lo van a hacer. Mira esto. Salmo 143, 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Mi amado, este hombre que se cree justo, piensa que todas sus acciones son rectas, pero la escritura claramente dice que nadie se va a justificar por sí mismo delante de Dios, y mucho menos con sus propias fuerzas o con sus propias teorías de justificación, con su propia versión de la palabra que él ha hecho, o en su propia mente, porque ha tenido esa falsa confidencia. Está también este otro segundo hombre, el segundo hombre que se cree un ser espiritual. Lo encontramos en esta historia, Hechos capítulo 8, verso 10 al 13. Habla de Simón, un mago. Dice la escritura, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero
Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El mago Simón se hacía pasar por algún grande. Sin embargo, como vemos en la escritura, él se impresionó cuando vio lo real. Cuando todos esos milagros y maravillas que estos grandes hombres de Dios hicieron pasaron delante de sus ojos, entonces él se maravilló y cometió un grave pecado delante de Dios: querer comprar ese don con dinero. Mi amado, esta es la realidad que nosotros vivimos. Los hombres que se creen espirituales, como este tal Simón, que creía que era un gran personaje, alguien grande, asemeja a aquellos que nosotros vemos en la televisión hoy en día, a los televangelistas. Se creen espirituales, hacen milagros, hacen maravillas, venden mantos, aguas santas, óleos santos, pero en realidad lo único que hacen es ver al evangelio como una fuente de ganancia. Y como todo, esto es un engaño. Y detrás de ellos van los que son engañados. Entonces son los engañadores, y detrás de estos engañadores van todos los que son engañados. ¿Cuáles? Los que vimos anteriormente. Los que tienen comezón de oír. Esos son los que van detrás de estos. No conocen la palabra. Solamente se dejan llevar por sus ambiciones personales. Y aquí hay una advertencia muy grande de parte de Dios para nuestra vida. Dios siempre nos ha advertido que Él examina nuestros corazones, así que tenemos que tener cuidado con las intenciones de nuestro corazón. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, ¿la estaremos usando como está escrita o yo la estoy moviendo a mi propio amaño? Porque yo soy sabio en mi propia opinión. Porque yo tengo una intención en mi corazón al respecto de ella, como lo hace este tipo Simón, como lo hicieron también o lo hacen los televangelistas. Porque si eso es así, mi amado, mira quién es Dios. Primera de Juan 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mi amado, ¿quién podrá engañar al Señor? ¿Quién podrá mentirle al Espíritu Santo de Dios? Él mira las intenciones de nuestro corazón, porque Él es más grande que nuestro corazón, mi amado. Él es nuestro hacedor. Así que, mi amado, no vale la pena nosotros fingir ser espirituales. Por el contrario, humillémonos delante de la presencia del Señor. Entonces, Él hará en nuestras vidas. A raíz de este hombre que se cree espiritual, viene el tercer hombre. Y nace de ahí también. Es el hombre que se cree que tiene la palabra de Dios, que se cree que conoce la palabra de Dios. Mira esta escritura, Romanos capítulo 2, versos 17 al 20. Pablo le dice a la iglesia en los Romanos: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen la ley en la forma de la ciencia y de la verdad. Se llaman a sí mismos maestros, pastores, teólogos, graduados de instituto, doctores de la palabra, apóstoles, igual que los judíos, igualito que ellos. Ellos creían conocer la palabra de Dios.
Porque la escritura dice que a ellos les fue dada. Ellos son los receptores de la palabra de Dios para el mundo entero. Pero en realidad esto no era así. Aunque ellos recibieron la palabra y se jactaron del conocimiento, mira lo que dice el verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Mis amados, ellos se jactaron en el conocimiento de la palabra, pero la estaban quebrantando. No la cumplían, la deshonraban. Y de ellos habló nuestro Señor Jesucristo, Mateo 15:14. Dijo acerca de estos que creían tener la ley o el conocimiento de la palabra: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mi amado, el destino de ellos es caer en el hoyo. Lo dijo el Señor. Esa falsa confidencia tenemos que sacarla de nuestra vida. No que tú no estés seguro de lo que tú sabes lo que sabes, pero si algo tú no sabes, mi amado, ve a la palabra de Dios. No te la saques de la manga por mostrar lo mucho que tú no tienes, porque te convertirás en uno igualito que los israelitas. ¿Cómo eran ellos? Pues mi amado, su falsa seguridad los hizo pensar que eran poseedores de la palabra de Dios y que ellos eran los conocedores exclusivos de la misma. Creían que solamente ellos podían reconocer al Mesías cuando viniera. No lo conocieron porque en realidad no conocían las escrituras. Cuando vino, lo mataron. Y lo peor aún, siguen siendo todavía igual de ciegos, porque hasta el día de hoy todavía viven en las mismas tinieblas. Viven en la misma ceguera espiritual. Ellos que creían que tenían la palabra de Dios, que eran los maestros de la ley, que eran los que enseñaban la Biblia. Ellos que se la creían que la tenían toda. Vino el Mesías, se manifestó, milagros, maravillas, señales, hasta más no poder, dice la escritura, y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque creían que sabían más palabra que Dios mismo, que el autor de la escritura. Esa falsa confidencia, mi amado, no puede estar en nosotros. Es un problema gravísimo. Israel no reconoció al autor de la palabra, pero tristemente sí van a reconocer al que sembró esa falsa confidencia en sus corazones. Mire esto. Cuando venga el anticristo, el diablo, ellos lo van a nombrar el Mesías. ¿Cuántos sabrán en realidad de la palabra? Vino el Mesías, no lo reconocieron, lo mataron. Viene el anticristo, el falso Mesías, a ese lo van a poner de Mesías. Eso es por causa de esa falsa seguridad, de esa falsa confianza. Yo sé mucho cuando en realidad no sabemos lo suficiente. El problema de estos falsos maestros de la palabra es que en realidad no escudriñan la escritura. Y la poca que conocen no la viven y no la aplican para sus vidas. En esta falsa confidencia vivimos muchos de nosotros. Creemos que conocemos la escritura, pero no hacemos lo que el Señor dice, porque Él mismo nos lo reclama. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hace lo que yo os digo? ¿Dónde la pregunta? ¿Dónde el Señor nos lo dice? En su palabra. Y decimos que conocemos su palabra. Y estamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos palabra. Una falsa seguridad. Muchos quizá conozcan un poco de palabra, pero en realidad no conocen al autor de la palabra, porque son religiosos.
Y tú lo reconoces porque estos religiosos son contenciosos, peleones, conflictivos, creen que se las saben todas. Ellos no estiman el escuchar a una persona que les hable de la palabra de Dios, ellos lo pormenorizan. Ellos creen que están arriba y el resto del mundo está abajo. Creen que conocen la palabra, pero la verdad, para el que la conoce, nosotros sabemos que no la escudriñan. Por lo tanto, caen en ese grande abismo que el diablo les preparó. Y en el colmo de la confianza que ellos tienen, se convierten en unos atrevidos. Son tan atrevidos que osan hasta cambiar la palabra de Dios. Creen que tienen autoridad por encima del Espíritu Santo. Ponen sus propias leyes, sus propias reglas. Creen que saben más que Dios. Y lo peor de todo es que ellos se ocultan detrás del Espíritu Santo, aumentando más su pecado. Siempre que dicen algo, dice, porque el Espíritu Santo dice. ¿Quieres saber lo que el Espíritu Santo dice? Vamos a ver dos escrituras, a ver si las entendemos. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira esta otra, Jesús hablando, Juan 10:35. Dice Jesús, se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí hay algo que tenemos que entender claramente, que el Espíritu Santo y Jesús no se contradicen en su mensaje. Si el Espíritu Santo es el autor de la palabra, todo lo que la palabra dice es verdad. Jesús dijo, no puede ser quebrantada, no puede ser contradecida. ¿Cómo entonces estos hombres que creen que saben palabra utilizan el mismo Espíritu Santo para contradecir lo que el Espíritu Santo acabó de decir a través de la palabra de Dios? Cuando Jesús dijo, no puede ser quebrantada. Mi amado, Dios no miente. Dios no es un mentiroso. Cuando Dios dice algo, así es. Cuando la palabra de Dios dice algo, así es. Una vez más, si tú lo lees en la palabra de Dios, mi sugerencia en el amor del Señor es, créalo. Esa es la palabra de Dios. Una palabra que tiene poder, que es eterna, que viene y hace lo que el Señor la mandó a hacer y que no puede ser quebrantada. ¿Quién es el hombre o quién se cree el hombre para tener más autoridad que el Espíritu Santo de Dios? Pero como son ignorantes de la escritura, ellos piensan que todo el mundo está hecho bajo el molde y la medida de ellos. Pero qué equivocado está el mundo. Todavía hay un remanente pequeño de hombres y mujeres como tú y como yo, que nos sujetamos a la palabra del Señor con temor y temblor. Pero una vez más, mi amado, la recomendación es llénate de la palabra del Señor para que a través del Espíritu Santo tú puedas discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Literalmente, hacer lo que ellos no hacen. Entre el Espíritu Santo y Jesús no hay contradicción. La escritura no puede ser quebrantada. ¿Cómo pues? ¿O con qué seguridad estos falsos pastores y maestros tuercen o cambian o añaden o quitan a la palabra de Dios? Amado, quiero que sepa que esta falsa seguridad que ha nacido en los corazones de ellos no proviene de Dios. El único que se atreve a cambiar, quitar, añadir a la palabra de Dios es el diablo, y él, el diablo es el que les da a ellos esta confianza de hacer lo mismo con la palabra. Y por último tenemos al cuarto tipo de hombre.
Este tipo de hombres se le conoce en la escritura como los carnales. Aman y confían más en su religión que en Dios. Mira esto. Primera de Corintios capítulo 3, verso del 1 al 4. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Mira esto, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales si andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, no sois carnales. Mi amado, todo es un proceso. Estos que se creen que tienen la palabra en realidad son carnales. Todavía andan con la lechita. Ellos no pueden llegar al conocimiento de la vianda espiritual porque su espíritu está lejos de Dios. Y convirtiéndose en carnales terminan amando más a su propia religión, aman a sus concilios, pelean por ellos, por sus dogmas, rechazan la verdad de Dios. Y para ello utilizan esta falsa seguridad que el diablo les da. Son conflictivos, deciden quiénes son salvos y quién no. Todo el mundo tiene que creer lo que ellos creen y si no, entonces son expulsados. La Biblia los llama niños carnales. Sois carnales como niños en Cristo. Niños carnales. ¿No han visto cómo son los niños? Póngales cualquier tema, el tema que usted quiera, algo en lo que tú conozcas. Y tú vas a ver cómo ese niño va a hablar de ese tema con una seguridad como si él supiera lo que está hablando. Y uno por dentro se ríe. Te necesita loco. No, y si tú les das cuerda, le dices, sí, de veras, verdad. Oh, inflaman la rueda de la creación. Así igualito, igualitico, son estos carnales, sabios en su propia opinión. Igualito operan ellos. Si tú les das cuerda, eso, chacho, te sacan las historias teológicas, bíblicas por allá, las cuales, una vez más, siguiendo el orden de los acontecimientos, ellos las van a enforzar escondiéndose detrás del Espíritu Santo. Y tú no puedes decir que eso es mentira porque eso sería una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se le enojan a uno y todo. Y uno por dentro pensando, pobrecito, ¿cómo los tiene engañado el diablo? El diablo es el único que quebranta algo que es inquebrantable según las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que le interesa oponerse a todo lo que se llame Dios, a todo lo que sea santo. Y esta es una actitud que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas. Mucho cuidado. Eventualmente cada uno de nosotros terminamos fallando, pero bueno, maravilloso es el Señor para perdonar nuestros pecados. Y yo les voy a decir cómo terminamos fallando. Porque estos que se llaman niños carnales son inmisericordes. Ellos están en la cima de la falta de misericordia. Se lo explico. Si yo veo a un niño espiritual, verdaderamente no uno de estos carnal, sino un niño espiritual, un recién nacido en el espíritu, un débil en el espíritu, ¿cómo yo tendría que conducirme con él? ¿Cómo? Con amor, con misericordia, con paciencia. Pero si yo me creo una autoridad, si yo soy impositivo, si yo soy arrogante, entonces yo me estoy creyendo más que ellos. Y la verdad no está en mí. Y la autoridad de la palabra no mora en mí. Si la verdad de Dios estuviera en mí, mi reacción
sería sujetarme a la palabra de Dios. Y ojalá así fuéramos todos y cada uno de nosotros, que nos sujetemos a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sujetemos a la palabra de Dios, por cuanto la palabra es dada por el Espíritu Santo, entonces nacerá en nosotros algo maravilloso que es el fruto del Espíritu, el cual es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todo esto en Gálatas 5, versos 22 y 23. Si yo realmente tengo la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios en mi vida, tiene que haber este fruto, porque es el mismo espíritu. Entonces, ¿cómo yo me voy a conducir con los niños débiles en la fe? ¿Cómo? Con misericordia, con amor, porque yo también estuve allí. Debo también vigilar cuál es mi actitud frente a los que conocen la palabra de Dios. Porque, mi amado, nosotros tampoco somos los únicos. Si yo tengo el fruto del Espíritu en mi ser, entonces tengo que mirar cómo yo me conduzco con los demás. Romanos capítulo 14, verso 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Probablemente muchas personas se acercarán a nuestras vidas teniendo un poco de conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener una actitud respetuosa delante de ellos. Felicitarlos por lo que ellos saben y amarlos y tenerles paciencia. Si yo no lo hago, si yo lo rechazo, mi amado, yo me estoy convirtiendo en un sabio en mi propia opinión. He pasado la línea del amor, la he transgredido. Si yo me hago sabio en mi propio conocimiento, tal vez por esa actitud que yo tenga, ellos lleguen a rechazar la enseñanza divina y esto va a ser un problema grave para mí. La escritura dice que yo tengo que tener amor por los débiles en la fe. Mucho cuidado con los débiles en la fe. Si yo me meto con un débil en la fe, con un recién convertidito del Señor, dice la escritura, más me vale no haber nacido o atarme una piedra molino al cuello y tirarme al profundo de la mar. Dios los ve con un amor, porque son recién naciditos. Y usted a un recién nacidito, usted no le va a meter una botella o no le va a meter a usted una yautilla, una patata ahí que se la coma. No, se le va a atragantar. Usted no se va a enojar porque no está masticando. Todavía ni le han salido dientes que tú estás esperando. Son una vez más, el amor, la misericordia, la paciencia, tienen que estar siempre presentes en nuestras vidas si en realidad somos verdaderos hijos de Dios. Ahora bien, hay muchas razones por las cuales esta falsa seguridad o esta falsa confidencia llega a nuestras vidas. Lo primero que tenemos que entender es quién es el autor de ella y saber algo al respecto del autor de ella. El autor de esta falsa seguridad nosotros sabemos que es el diablo. Él es el único que puede cambiar la palabra de Dios. Él es el único que le interesa cambiarla. Pero algo hizo esa falsa seguridad que el diablo tenía. Mira esto. Isaías 14, verso 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mira esto, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Y Dios le contesta, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo.
Mis amados, los que tienen esa falsa seguridad, sabios en su propia opinión, obran conforme su padre el diablo los ha dirigido. Y ellos tendrán el mismo destino que tuvo él, ser arrojado de delante de la presencia del Señor. Mira esto, Nehemías 9:29 dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. ¿Qué fue lo que hizo caer a Satanás? La soberbia, la arrogancia. Él se creyó que sabía más que Dios. Esos son los sabios en su propia opinión. Los arrogantes, los soberbios. No oyeron su mandamiento, sino que pecaron contra tus juicios. Mira esto. Juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y si no los hace, morirá. Si los hace, va a vivir. Si no los hace, va a morir. Lo mismo que le pasó a Satanás. Entonces se rebelaron y endurecieron su cerviz y no escucharon. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se hicieron sabios en su propia opinión. Vino el autor de la palabra. Ellos se llenaron de soberbia. No oyeron a las palabras de Dios Altísimo, de Dios con los hombres, de Jesús, sino que pecaron contra todo lo que Él decía, lo contradijeron todo el tiempo. Entonces se le fue constituido como una rebeldía y al haber endurecido su cerviz, no escucharon al Mesías y terminaron matándolo. Si nosotros tenemos esa actitud de soberbia en nosotros, haremos exactamente lo mismo con el Cristo que murió por nuestras vidas. Y voluntariamente estaremos rechazando todas las enseñanzas de la palabra y obviamente también rechazaremos a todos los ministros de su palabra. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de esa soberbia? Mire esto. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Mira el cuadrito que dice para que lo entendamos mejor. Dice, antes del quebrantamiento, este es el quebrantamiento que tengo antes del quebrantamiento, la soberbia. Muy bien. Entonces la soberbia viene primero y luego viene el quebrantamiento. Mi amado, pensémoslo. Meditemos en esto. Cuando a nosotros nos viene un quebrantamiento en nuestras vidas, ¿habrá alguna razón por ello? Claro que tiene que haber una razón. La misma escritura nos enseña que el mal no viene sin causa. Dice la escritura en el libro de Job, el mal no viene sin causa. Así que, mi amado, si estamos pasando por un quebrantamiento, ¿será acaso que hay soberbia en nuestras vidas? Nos hicimos sabios en nuestra propia opinión. Le estamos prestando el oído al diablo en vez de estar escudriñando la palabra del Señor y sujetándonos a la misma. Esto no termina aquí, mira esto. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. En otras palabras, antes de la caída está la altivez de espíritu. Así que cuando una persona tiene altivez de espíritu, entonces viene la caída. Y esto es un ciclo terrible. Porque quebrantamiento no significa necesariamente que tú pierdas tu salvación. Pero si seguimos el ciclo, mira esto. Una persona soberbia, Dios lo castiga, rechaza el castigo, lo ignora, no lo recibe de parte de Dios, entonces se constituye la altivez de espíritu, se vuelve altivo. No, esas cosas por otra razón me pasan, no es por eso. Dios es mi Dios, Él no me va a hacer nada de esto a mí, Él no me va a corregir. Yo sé que yo tengo la palabra de Dios. Mira, si llegamos a ese nivel de no recibir la corrección de parte del Señor, lo que viene enseguida es la caída. Y caída sí significa que nuestro nombre se ha borrado del libro de la vida. Eso es caerse. Ahora, la Biblia también habla de otro tipo de caída, ¿no? Hay veces nos caemos, pero es cuando fallamos en el pecado.
Y la escritura dice que si el justo cayera 7 veces, hasta 70 veces el Señor nos levantará. O sea, el Señor nos va a levantar. Pero no por la soberbia. Dios no levanta a los soberbios. El Señor dice en la escritura que el Señor mira de lejos ¿a quién? Al altivo. Mira de lejos al altivo. Y si Dios mira de lejos al altivo, ¿cómo está ese altivo? En tinieblas. En tinieblas, mi amado, no hay de otra. Así que, mi amado, tengamos mucho cuidado. No seamos sabios en nuestra propia opinión. El soberbio es aquel que cree que no tiene más que aprender. Ya lo sabe todo. Y haciéndolo, lo que está es rechazando la transformación del Espíritu Santo en su vida. Y por cuanto tiene esta confianza en sí mismo, le pasa lo mismo que le pasó a nuestro hermano el apóstol Pedro. Mira lo que le pasó a él. Mateo capítulo 26. Vamos a leer primero el verso 33. Jesús les anuncia la crucifixión. Y Pedro le dice, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso está Mateo 26, 33. Nunca me escandalizaré, Señor. Yo, Señor, yo. Falsa confidencia. Él se creía que con sus fuerzas iba a dar hasta su vida por el Señor. Pero mira lo que el Señor le contesta en el verso 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ouch. Ouch. Pedro confió en sus propias fuerzas, creyó que eran suficientes para afrontar todo lo que en su mente creía que le iba a pasar al Señor y que él iba a poder sobrevivirlo con él. Pero la verdad no tardó en llegar en su vida. Pasó como un cobarde. Y asimismo, mucha gente piensa que los años en el Evangelio, oiga lo que le voy a decir, abra todos sus sentidos espirituales. Mucha gente piensa que los años que llevan en el Evangelio son un repelente contra el diablo. Y por eso se lo aplican en altas dosis todo el tiempo diciendo, yo llevo tantos años en el Evangelio, yo me he leído la Biblia tantas veces, yo he hecho tantas cosas, yo he ministrado, yo he orado. Chachos, se echan la gloria encima de ellos mismos. Esa misma falsa seguridad. Señor, si tú estuvieras aquí, yo no hubiera sido como Pedro. Yo sí que de verdad me hubiera hecho matar por ti, Señor. Falsa seguridad. Pero la verdad es que nosotros como seres humanos somos ilusos. Eso es una ilusión. Esa no es la realidad de nosotros. Mi amado, piénselo. ¿Qué son 30, 40, 50, 60, 80 años en el Evangelio? ¿Qué son comparado a lo que lleva Satanás caminando al lado del ser humano? 6,000 años. ¿Y quién sabe cuántos más años antes de él? ¿Qué son 80 años comparado contra 6,000 y quién sabe cuántos más? De verdad que somos ilusos. El que siembra esa falsa sabiduría en nuestra mente, esa falsa seguridad que nos hace sabios en nuestra propia opinión, mi amados, es el diablo. Y él sabe hacerlo. Lo hace muy bien. Ya vimos cómo lo hace. Es de cada uno de nosotros reconocer e identificar lo que el diablo está haciendo para nosotros no fallar delante del Señor. Una vez más, un hombre tan sabio como Salomón nos dijo, no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Sabe qué se necesita para nosotros rechazar eso? Algo tan sencillo como la humildad. Humildad. Reconocer la necesidad. Reconocer la falla. ¿Usted sabe por qué los hospitales mentales y los hospitales regulares están llenos de tanta gente?
porque no quieren admitir que están enfermos. No admiten que están enfermos, no admiten que están enfermos, hasta que ya la enfermedad los ha sobrepasado, ya no tienen control de ella y terminan en un hospital mental o terminan en un hospital secular. Porque no reconocen a tiempo que tienen una situación sobre sus vidas, pasando en sus vidas. Igualito, muchos de nosotros como cristianos, comenzando en el evangelio, empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión. Y esa es la herramienta que el diablo utiliza para distorsionar todo el evangelio de Jesucristo. Todo. Desde que somos niños espirituales hasta que pasan los 40, 60, 80 años que muchas veces nos aplicamos como si fuera una loción, un repelente contra el diablo. Qué ilusos somos nosotros los hombres. Se nos olvida que el que hizo al diablo es el mismo que nos hizo a nosotros. Él es el único que conoce el antídoto contra el diablo. Él es el único. Él es el único que nos puede a nosotros nos da a nosotros la competencia que realmente nosotros necesitamos para enfrentar al diablo. Mira esto. Segunda de Corintios 3:5. Mira esto. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mi amado, el que hizo al diablo y el que nos hizo a nosotros, el eterno creador, él sabe cómo nosotros podemos combatir al diablo, no siendo sabios en nuestra propia opinión, sino entendiendo que toda nuestra competencia proviene de Dios. Y yo les digo todo esto porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo, antes de que venga el rapto, va a venir la apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, este es el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía es negar públicamente a Dios. Amados, y quiero que sepan que no hay nada que cumpla mejor el propósito de esta apostasía que la sabiduría en su propia opinión. Esta falsa confidencia que el diablo le da a la gente. Cumple a la perfección la apostasía. Se hacen sabios en su propia opinión. Pero mira lo que dice Tito capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Mira esto. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados. Mis amados, nosotros sabiendo que la venida del Señor ya está cerca, hay algo que tenemos que hacer urgentemente y es despojarnos de todas nuestras falsas opiniones y creencias, de todas aquellas cosas que creemos que nos sostienen delante de Dios bajo nuestra propia perspectiva y que acudamos a la verdad eterna que está escrita en la palabra de Dios. Ella en realidad es la que le dará la convicción a nuestro corazón de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Solo Dios tiene la verdad. Y quiero que sepa, mi amado, que al que verdaderamente tiene a Dios, también tiene la verdad. Y los voy a dejar con esta última escritura. El Salmo 119, verso 142. Y dice la palabra de Dios: tu justicia es justicia eterna
y tu ley la verdad. Si la palabra de Dios, mis amados, es la verdad y es la que nos va a llevar a ese juicio delante de Dios, si tú quieres ser justificado, lo único que le digo es, no seas sabio en tu propia opinión, no confíes en tu propia prudencia, más bien sujetémonos al autor de la palabra y sujetémonos a su palabra, que es la Biblia y que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre misericordioso, Padre de toda bondad, Padre de todo amor y justicia, Señor, venimos delante de ti en esta hora. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñaste quién era el enemigo de nuestras almas, Señor. Si no hubiera sido así, Señor, ¿cómo nosotros pudiéramos ver a este que trabaja en encubierto, Señor, bajo las tinieblas, Señor? No podríamos reconocerlo, Padre Celestial. Y así terminaría con nuestras almas, con nuestras vidas, Señor, las llevaría lejos de tu presencia, Señor. Pero te damos gracias en esta hora por todos estos santos hombres de Dios que entregaron sus vidas para que tu palabra, Señor, llegara pura a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros oídos, Señor. De tal manera que nosotros entendiéramos el plan del enemigo. Y entendiéramos, Señor, que un día tú, Señor, lo venciste a él en la cruz del Calvario, Señor. Y a través de tu muerte y tu resurrección, Señor, sujetaste las cosas bajo tus pies, Señor. Padre, entendiendo que tú probaste, Señor, que la armadura de Dios era efectiva. Te damos gracias, Señor, porque ahora la has dejado a nosotros, Señor, para que la usemos como ese instrumento, Padre Celestial, con la cual nosotros vamos a combatir, Señor, la propia sabiduría que nosotros podamos tener, que haya sembrado el diablo en nuestros corazones, Señor. Gracias también por tu palabra, Señor, que nos da estrategia, Señor, que nos da conocimiento de cómo nosotros reconocer si estamos cayendo en las manos, en las garras del enemigo, Señor. Y por sobre todas las cosas, Padre, yo te ruego en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, complete en cada uno de nosotros lo que necesita, lo que nos hace falta, Señor, para llegar a la estatura de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Por sobre todas las cosas, Padre, que tu palabra se fije en nuestras mentes y en nuestros corazones, tal cual como tu Espíritu la dio a tus siervos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los otros en el amor del Señor.